Amados hermanos y amigos, que Dios les bendiga en esta hora. Es un placer saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando para cada uno de ustedes bendiciones del Señor en cualquier lugar donde en esta hora nos escuchen. Quiero leer la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17 del versículo 24 en adelante, y dice así: todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué habéis descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. El título para mi mensaje en esta hora es: la diferencia de un hombre bajo la unción del Espíritu Santo. El libro de Samuel, primer libro de Samuel, del capítulo 9 al capítulo 15, habla del primer rey de Israel que fue ungido por Dios a través del profeta Samuel. Y fue el rey Saúl, pero aquel hombre no pudo mantenerse bajo aquella unción, porque pronto cometió actos incorrectos de desobediencia que lo llevaron a ser desechado por Dios. Pero del capítulo 16 en adelante habla acerca de David, que fue ungido en lugar de Saúl. Y este David, según la Biblia, era un joven, era un muchacho. Este David fue también ungido por el profeta Samuel para ser elegido rey de Israel. Y la palabra de Dios dice que este David permaneció bajo aquella unción con que fue ungido por el Señor. Y cuando aquel hombre Saúl dice que lo atormentaba un espíritu malo, David tocaba el arpa y aquel espíritu malo se iba de él. Desde allí en adelante, este David comenzó a ser usado por el Señor en cosas grandes que resaltan en las Sagradas Escrituras, testimonios que hablan de lo que este varón, de lo que este David hizo, porque antes de ser el hombre que venció a aquel gigante Goliat, este David era el pastor de las ovejas de su padre allá en el desierto, y este David había tenido muchas experiencias con Dios. Él las cuenta en el capítulo 17 de este libro. Habla acerca de lo que Dios hacía con él cuando estaba con aquellas ovejas. Pero mis amados hermanos, aquí en el capítulo 17 ya comienza a hablar
acerca de una historia que es tan conocida por el pueblo cristiano, y es cuando David mata al gigante Goliat. El capítulo 17 narra toda esta historia de lo que sucedió en el pueblo de Israel. Y David era de los hijos de Isaí, el menor de los hijos de Isaí, que estaba con las ovejas de su padre. Y la palabra de Dios habla que el pueblo de Israel entró en una batalla contra los filisteos, y dice que de allá de las filas de los filisteos salía un gigante llamado Goliat. Este hombre desafió al pueblo de Israel por 40 días, porque Goliat pedía un hombre que viniera a pelear contra él, alguien que saliera de las filas del ejército de Israel y que viniera a pelear contra él. Y la condición era que si el soldado de Israel que peleara contra él vencía al gigante, los filisteos iban a ser siervos de Israel. Pero si el filisteo vencía a aquel que viniera a pelear contra él, entonces los israelitas iban a ser siervos de los filisteos. Y bajo esa condición estuvo por 40 días. Pero dice la Biblia, aquí la palabra de Dios, que el papá de David, llamado Isaí, lo mandó con algunas cosas de comer para apoyar al ejército. Y cuando David llegó allá, fue en ese momento que aparecía aquel gigante desafiando al ejército de Israel y aún hablando blasfemias en contra del Dios del cielo. Y la Biblia aquí dice, y lo oyó David. En el verso 24 dice, y las oyó David. David oyó aquellas palabras. Pero es aquí, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, donde comienza una historia de bendición, que habla acerca de la diferencia de un hombre lleno del Espíritu Santo con aquellos hombres que no son llenos del Espíritu Santo. Porque el rey Saúl, con todo el ejército, aquí está representando al hombre carnal que no tiene la unción del Espíritu de Dios. Pero David es ese hombre que representa muy bien a aquellos que gozan de la plenitud del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo. Y como hoy estamos hablando acerca de lo que es la diferencia de un hombre bajo la unción del Espíritu Santo, veremos entonces la diferencia entre un hombre carnal y un hombre espiritual. Veremos la diferencia entre un pueblo carnal y un hombre guiado por el Espíritu de Dios. En los versículos que leímos en este momento, al inicio de este mensaje, encontramos algunas de esas cosas que marcan la diferencia entre un hombre lleno del Espíritu de Dios y un hombre o un pueblo que no está lleno del Espíritu Santo. En el versículo 24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Una de las cosas que muestran la diferencia entre un hombre lleno del Espíritu de Dios y un hombre carnal no lleno del Espíritu de Dios es que el hombre lleno del Espíritu de Dios no tiene temor. Aquí dice que el pueblo de Israel tenían gran temor. Saúl estaba atemorizado. Todo aquel pueblo estaba atemorizado viendo aquel gran gigante. Ninguno se sentía competente para ir a pelear con aquel hombre.
Todos se miraban inferiores. Ninguno de ellos sentía en sí la fuerza espiritual, la fuerza de poder para poder enfrentarse a aquel gigante. Pero cuando David oyó las palabras de aquel hombre, entonces dice, y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, decía. Eso hablaban ahí entre el pueblo. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahí tenemos la gran diferencia. Ahí está la diferencia. Aquellos que estaban atemorizados, aquellos que veían a aquel hombre grande, aquellos que se sentían incapaces de ir a pelear con él. Pero David no. Es David el hombre bajo unción. Saúl había perdido la unción del Espíritu de Dios. Antes bien un espíritu malo lo atormentaba ahora. ¿Y cómo podría este rey Saúl ir a pelear contra un gigante en una condición en la cual él se miraba menor a aquel, en un estado inferior a aquel? Y por eso, mi amado hermano que me escucha, no podían hacerle frente. Pero David dijo: ¿quién es ese? ¿Quién es ese gigante? Ese hombre incircunciso, dijo, para que esté, dijo, hablando en contra de los escuadrones de Israel y que los esté provocando. Dijo: ¿quién es ese incircunciso? Porque David sentía que había dentro de él algo mayor, algo más grande. Y yo quiero adelantarle, mi amado hermano, diciéndole que la palabra de Dios dice que Dios a nosotros no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y también la Biblia dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en ellos. Pero si usted se fija, el temor es una de las cosas que están estorbando la vida del pueblo de Dios. Están estorbando, el temor estorba a la gente en el mundo entero, y el temor en diversas formas está estorbando la vida de la gente. Aquí la Biblia dice que este pueblo tenía gran temor, pero no tenían la unción del Espíritu de Dios que tenía David. David tenía una unción maravillosa de poder. Entonces ya vemos que David no le tiene miedo al gigante, por muy grande que era. David no miraba lo grande de aquel gigante y las circunstancias, porque él sentía en su vida un poder más grande que cualquier otra cosa, incluso que aquel gigante. Es entonces una de las razones que marca la diferencia entre un hombre lleno del Espíritu Santo y otro que no es lleno del Espíritu Santo. También hay otra verdad aquí en este pasaje de la Biblia de lo que es un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice que no da crédito al enemigo y ni lo ve como superior. En el verso 26 vuelvo a leerlo. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Dice:
¿quién es este filisteo incircunciso? Lo menospreció y lo vio de menos. No lo calificó como alguien fuerte. No lo calificó como alguien que tenía más poder que ellos o que él. De ninguna manera dijo, ¿quién es este? Porque mi amado hermano, este David, allí en este capítulo 17, él narra cuando Saúl le dijo que cómo iba a poder él pelear contra aquel gigante si aquel era un hombre de guerra desde su juventud y él era un joven que solamente estaba pastoreando unas ovejas. Pero él le dice, tu siervo era pastor de las ovejas de mi padre. Y cuando venía un león o un oso y las atacaba, dice, yo lo defendía, dice David. Y entonces, si agarraba una de las ovejas, yo iba tras él, dice, y lo agarraba de las quicadas y se las abría y lo mataba. ¿Se fija lo que hacía David? Me pongo a pensar, así hablando humanamente, ¿quiénes son las personas que no le tienen miedo a los leones? Si los leones y los osos son fieras que todo mundo les tiene miedo. Y principalmente allá en el campo, donde son animales que desconocen a los seres humanos, ¿quién no les tiene miedo? Pero David ya los había matado. David ya estaba entrenado en eso y él dijo, este gigante será como uno de ellos. Este gigante va a ser igual que aquellos leones o osos que yo he matado. Cuando Saúl oye esas palabras, no le queda otra alternativa de pensar de que sí, David podía enfrentarse a aquel gigante. O sea, David no le dio crédito a este hombre, al enemigo, ni lo vio como superior, sino que lo vio menos. Cuando los israelitas venían por el desierto, aquellos 10 espías que andaban mal delante del Señor y que andaban en la carne y no en el espíritu, dice que hablaron de los gigantes y dijeron, vimos allá, dice, la raza de los gigantes y eran grandes y nosotros nos éramos delante de ellos, dice, como langostas. Pero Josué y Caleb, que eran hombres bajo la unción del Espíritu de Dios, hablaron lo contrario. Aquellos dijeron, estos gigantes serán como pan en nuestras manos. Un gigante lo miraban como pan, como algo pequeño. Nosotros los comeremos, dijeron. Con nosotros está Jehová. Vamos a pelear contra ellos. Y aquellos dijeron, no podremos contra ellos. Pero la Biblia dice que en aquel hombre, Josué y Caleb, había otro espíritu. ¿Cuál otro espíritu era el que estaba en Josué y Caleb? Era el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo estaba en la vida de aquellos hombres y por eso pudieron ver el ambiente espiritual y la situación espiritual de otra manera. Por eso, mi amado hermano que me escucha, cuánta necesidad hay entonces de sentir en nuestras vidas ese poder del Espíritu Santo. Necesitamos buscarlo a diario y ser llenos de ese poder. Número 3. Otra de las cosas que hacen la diferencia entre un hombre lleno del Espíritu de Dios con un hombre carnal es que no oye a los supuestos espirituales dominados por la carne. Allí la palabra de Dios en el versículo 28 dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido.
las palabras que habla este hermano de David llamado Eliab, que era el mayor de todos los hijos de Isaí, dice la Biblia que David no las escuchó. O sea, no oyó a aquel que era mayor que él. Sí es cierto que era mayor, pero andaba en la carne, estaba atemorizado como todos los soldados. Y entonces David no oye a este hermano que se supone que era espiritual, se supone que era un hombre entendido en la materia, y le está tratando de dar consejos a David. Pero dice la palabra de Dios que David no lo oyó. Y además de eso, Eliab dice unas palabras de David que ni por cerca. Mis amados hermanos, no hay ninguna razón para que este hombre dijera esto. Dijo: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. David no andaba por malicias ni soberbia. Soberbia era lo que menos tenía David. Pero no lo oye, David no lo escuchó. Y dice que David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y entonces otra versión dice: ¿y es que yo no puedo hablar? David no oyó aquel hermano que aparentaba ser el consejero, el entendido en la materia, el hombre que sí sabía los asuntos de la guerra. Pero como aquella guerra no se podía pelear humanamente, es que esta guerra había que pelearla en el espíritu. Es que la guerra que estaban peleando los israelitas no se podía pelear en la carne, había que pelearla en el espíritu. Y David es el hombre del espíritu, Saúl es el hombre de la carne. Mi amado hermano que me escucha, recuerde bien que nosotros hoy estamos frente a circunstancias y estamos viviendo en un mundo que trata de desafiar al pueblo de Dios y que trata de dominar a la iglesia. Hay fuerzas del infierno que luchan en contra de la iglesia, en contra del pueblo de Dios. Pero que hay una gran necesidad de ser llenos del Espíritu de Dios. No pudo equivocarse el Señor Jesucristo. No pudo equivocarse. Él le dijo a los discípulos antes de irse hacia el cielo que ellos no se fueran de Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Y le dijo: allí en el aposento alto esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Esa promesa era el bautismo en el Espíritu Santo. Ellos necesitaban ser llenados del poder de Dios, porque es que para predicar este evangelio y para hacer esta labor del Señor necesitamos tanto la presencia del Espíritu Santo, necesitamos tanto la presencia del Espíritu de Dios. Él les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. No den un paso sin ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo puede la iglesia? ¿Cómo podemos nosotros los cristianos pelear una batalla espiritual así meramente en la carne, o así solamente en el cuerpo humano, o humanamente, como podríamos decirlo? Aquí dentro de nuestra vida necesitamos el poder del Espíritu Santo. Los pastores necesitamos el poder de Dios. La iglesia necesita el poder de Dios. Porque cuando uno está bajo la unción del Espíritu Santo, no hay temores. Cuando uno está bajo la unción del Espíritu Santo, las cosas que humanamente se ven grandes, espiritualmente se ven pequeñas. Cuando uno está bajo la unción del Espíritu Santo, no hay
consejeros que infunden temor que lo dominen a uno, sino que hay una influencia de poder que lo mueve a uno a accionar, a hacer lo que Dios quiere que hagamos. La Biblia en el capítulo 7 del libro de los Hechos habla de la muerte de Esteban, de cómo aquel hombre predicó aquel mensaje que aquella gente le rechinaba en los oídos y crujían los dientes. Pero ¿qué dice la Biblia? Que aquel hombre, Esteban, estaba lleno del Espíritu Santo, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, vio la gloria de Dios, y entonces vio a los cielos abiertos. Es que no podía Pedro, no podía Juan y ninguno de aquellos apóstoles predicar un mensaje de poder y enfrentarnos a poderes espirituales diabólicos, porque esta lucha, dice la Biblia, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Siendo que hay estos poderes en el espacio, en el aire, en la tierra, que son fuerzas demoníacas que luchan, ¿qué necesita la iglesia? ¿Qué necesitamos nosotros hoy? Necesitamos algo más grande, a alguien más grande, y ese que Jesús prometió darlo a la iglesia se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, y seré lleno del Espíritu Santo dentro de no muchos días, dice la palabra de Dios. Jesús les dijo que iban a ser llenos del poder. Allí en el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para predicar aquel evangelio necesitaban el poder. Para predicar el evangelio hoy, la iglesia también necesita el poder del Espíritu Santo. Mi amado hermano que me escuchas, es necesario que hoy vayamos en el nombre de Jesucristo a clamar, a buscar a Dios para ser llenos de esa poderosa unción. David no se enfrentaba a aquel gigante en la misma condición que querían enfrentarlos aquellos. David se sentía en otro nivel y lo miraba pequeño y dijo: yo iré y me enfrentaré a él y le quitaré la vida. Yo voy a pelear contra él, pero no iba en sus propias fuerzas, iba en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Mi amado hermano que me escucha, no hay tiempo que perder. Si usted es del que me escucha, es de los hermanos que ha perdido la unción, comience a orar y ayunar buscándola. Si usted, mi hermano pastor o líder o discípulo que me escucha, no ha sido bautizado con el poder del Espíritu Santo, ahora vaya a buscarlo, porque la Biblia dice en Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si usted ha sido llamado por el Señor, para usted también es el poder del Espíritu Santo, porque sin ese poder la iglesia no podrá hacerle frente a fuerzas malignas que luchan en este mundo en contra de nosotros. Yo les pido, mis hermanos, que comencemos a buscar esta fresca unción del Espíritu Santo, así como David fue ungido por el Señor y peleó aquella batalla y la ganó. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por esta palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo clamo, Señor, para que esta unción se derrame cada día sobre mi vida,
y en la vida de cada uno de aquellos que han escuchado esta palabra en esta hora. Sean bendecidos, Señor, en el nombre de Jesús, y motívelos, Dios mío, por el mismo Espíritu Santo en el corazón a cada uno de los que oyeron esta palabra, a buscar la presencia de su Santo Espíritu, Dios mío, que tanto la necesitamos hoy, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias le doy, Señor amado. Gracias le doy, Señor amado, en esta hora por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así hemos predicado la palabra de Dios. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en todas partes. Amén.